cualquier novela de Balzac, y aunque sus personajes son deambulatorios porque transmigran de una novela a la otra, de todas maneras las novelas como tales son autónomas. El género del roman fleuve, que florece en el siglo XX entre las dos guerras, tiene sus grandes exponentes en Roger Martin Dugard con Les Thibauts, o en Jean-Christophe de Romain Rolland, o en Inglaterra con The Forsyte Saga de John Goldsworthy. Nada más lejos, En busca de tiempo perdido. Los 7 libros no son independientes entre sí, ni se pueden leer como novelas autónomas. Constituyen todas una sola concepción novelística unificada, no solo por la sensibilidad del buscador, sino por el gran cronista de la sociedad francesa de su tiempo. Se trata, pues, de una monumental obra tornasolada que no se puede fijar en un género literario, escuela o corriente alguna. Es una obra literalmente única. Desde un principio, a los grandes críticos contemporáneos de Proust les fue muy difícil ubicarla genéricamente, sobre todo porque en ese momento era todavía un proyecto inconcluso. 3 de los libros aún no habían sido publicados. Empero, en la indefinición genérica de esta gran obra se lee, como en un palimpsesto, la ambición megalómana de construir un mundo que lo contenga todo. Es, en un sentido plenamente etimológico, un universo, una obra única y diversa. Se percibe además una indecisión de escritura, una fragmentariedad y una heterogeneidad que aspiran a lo imposible, una totalidad incompleta. Como diría Proust, ¿cuántas catedrales quedan inconclusas? Ahora bien, ¿de qué se trata esta novela? En busca del tiempo perdido es un abigarrado universo que se extiende y complica, lo he dicho, a lo largo de 7 libros, lo cual hace de esta novela, ensayo, lírica, una de las más extensas, si no es que la más extensa del repertorio narrativo occidental. La monumental obra narra, entre muchas otras cosas, la historia de la búsqueda y del descubrimiento de una vocación, aunque ya desde la primera palabra del título, recherche, como les comentaba, se opera una bifurcación de sentido, pues recherche en francés significa tanto búsqueda como investigación. En tanto que búsqueda, la obra de Proust da cuenta de la gradual evolución del artista desde su niñez hasta su encuentro con la vocación, encuentro figurado como una compleja recuperación del tiempo, aunque, insisto, de una manera tan fragmentaria e intermitente que no se le podría afiliar al género tradicional de la novela de formación. Por otra parte, en Proust, el tiempo perdido es polivalente. Muchas son las pérdidas en el tiempo y por el tiempo. En primer lugar, el inexorable devenir hace que el tiempo se fugue, se pierda en el pasado, pero no de manera irremediable, pues se recobra por el milagro de la memoria involuntaria, la cual, al abolir el intervalo que separa 2 o más momentos de nuestra vida, opera la fusión de todos los tiempos y, aunque sea por un instante, nos permite concebirnos fuera del tiempo. Nos da, por así decirlo, una probadita de eternidad. La experiencia raya en el orden de lo místico. El tiempo es literalmente recobrado y algo más, pues justamente por ser una recuperación que se da en el presente, tiene toda la materialidad del aquí y ahora con la que se encarna el pasado. El tiempo recobrado, para Proust, no es una metáfora, es una realidad palpable, incluso paladeable. Y ahí está la experiencia de la Magdalena para degustar el tiempo recobrado. Ahora bien, el tiempo también se pierde por derroche, tiempo perdido en la banalidad de la vida mundana,
en las artes de la nada, como dice Proust, que practican con maestría la aristocracia y la alta burguesía francesas. La única forma de recobrarlo es convirtiendo ese tiempo malgastado en materia prima para la obra proyectada. Finalmente, el tiempo se pierde en la inadvertencia, en la bulia y la falta de atención en el momento vivido, mas el artista es capaz de recuperarlo gracias a que el mundo nos interpela por medio de una impresión, de una resonancia especial en los objetos a los que hay que aprender a descifrar, a leer, para poder recobrar ese tiempo perdido, dándole así a esta búsqueda espiritual lo que Proust diría el basamento, la consistencia de una rica orquestación. La otra vertiente de la recherche, en su sentido de investigación, constituye el relato más o menos continuo, discontinuo, a pesar de los cortes convencionales que operan los distintos volúmenes, del mundo que circunda al artista. Una investigación social y psicológica en forma de relato y análisis que nos deslumbra con el oropel de los salones mundanos, que nos lleva por los tortuosos laberintos de los celos obsesivos y cual si fuéramos cómplices de una especie de voyerismo narrativo, nos lleva a los fondos oscuros de prácticas sexuales retorcidas. Paso a paso, libro tras libro, Proust explora todas las formas de interrelación social, dejando al desnudo lo que él considera son las leyes psicológicas y sociales que rigen la conducta humana, las motivaciones secretas de la acción de sus personajes, pero también los cambios graduales o violentos que destruyen y recomponen, como en un caleidoscopio, la intrincada red de relaciones sociales. Así, a lo largo de toda la obra, la búsqueda y la exploración acusan un doble movimiento, centrífugo y centrípeto. Centrípeto porque para recobrar el tiempo perdido hay que buscarlo adentro, en ese paraje informe de nuestra interioridad al que habrá que darle forma, lo que Proust llama un equivalente espiritual. Centrífugo porque para hacer una investigación de la sociedad en el tiempo hay que fugarse, dispersarse en la banalidad de las reuniones sociales, hay que perder en suma el tiempo para poderlo recobrar. Así, la novela de Proust se nos presenta de manera estereoscópica como un viaje interior inagotable a través de la percepción y la sensibilidad del artista narrador, pero también como un inmenso vitral de la sociedad de su época, construido con los más variados pedacitos de vidrio coloreado. ¿Y qué forma tiene esta novela interminable, para evocar a Michel Ende? Lo primero que llama la atención es que esta es una obra que empieza 3 veces. El primer comienzo es la llamada obertura, con todas las implicaciones musicales, que también esa es una dimensión de esta obra de la que no podré hablar. La llamada obertura de las noches de insomnio, en la que se esbozan apenas los grandes temas de la obra, como en un proceso de creación que apenas va cobrando forma, tenemos un atisbo confuso y vertiginoso a los temas, los personajes, los tiempos y los lugares de esta gran obra. Terminada esta obertura, comienza nuevamente la escena del drama de irse a dormir, aquella noche en que la madre se niega a venir a darle al niño el beso de las buenas noches. Pero este segundo inicio, el del drama de irse a dormir, termina en un impas de la creatividad en el que se inmoviliza la escena y esto impide el flujo narrativo. Y el tercer inicio, que es el bueno, siempre el tercero es el bueno, que es el episodio de la Magdalena. Este episodio de descubrimiento y revelación desbloquea el relato y permite su verdadero comienzo, Combray, de tal manera que de la taza de té
sopeada en Magdalena, surge como en un surtidor todo este libro de 1.250.000 palabras. Vaya taza de té. En su ambivalencia genérica, el relato corre intermitentemente por una doble vertiente, como ya la he apuntado, la vida espiritual del narrador y la representación crítica del entorno social. Esto es crucial para la forma de la obra. En la primera, el relato da cuenta del encuentro sensible con el mundo que interpela al protagonista a cada paso. En la segunda, la crónica social, son verdaderos mosaicos los que el artista va colocando en su interminable y cambiante composición, fragmentos que además dialogan en el tiempo con otros para resignificarlos, al someternos a una reinterpretación que el tiempo, las circunstancias y una nueva mirada operan sobre estas vidas o acontecimientos dispuestos en mosaicos, pedacitos de vidrio coloreados dentro de un vitral calidoscopio social en incesante transformación. Ahora, ¿cuáles son, entre otras, las consecuencias estructurales de esta doble vertiente? Por una parte, la intermitencia y la fragmentación. La contigüidad de estas dos formas narrativas afirma la gran empresa, relato de una vida en busca de su vocación, pero también representación de una sociedad en incesante cambio, narradas en primera y tercera persona en una delicada serie de convergencias y divergencias. La contigüidad marca también de manera simbólica el complejo juego de identidades en relevo que se va perfilando a lo largo de toda la recherche. En busca del tiempo perdido está encauzada por estas dos vertientes, memoria y crónica, en precario equilibrio. Por la vertiente del memorialista, lo acompañamos en la aventura espiritual que, como una suerte de bajo continuo de la subjetividad, aunque de manera intermitente, unifica la totalidad de la obra. Desde esa vertiente, el relato no nos ofrece más que estaciones aisladas en un camino azaroso, momentos privilegiados que, a pesar de su intermitencia, le permiten al narrador leer el texto del mundo que no es